Le daba de comer a un indigente todos los días, por pura lástima, y él se acostó con mi mujer sin el menor escrúpulo. Ahora viven juntos en el vertedero. Isolda, ¿por qué nuestra cama huele como si hubieran dormido caballos en ella? Eso fue lo que le pregunté más tarde ese mismo día. Lo noté en cuanto levanté las sábanas. No era ese olor leve a ropa cerrada ni nada normal. Era fuerte, persistente, como si alguien se hubiera revolcado allí durante horas. Isolda me miró con cara de no entender nada. «Ha venido Maravilla con su perro», dijo, así, sin darle importancia. Al parecer, se subió a la cama. Me quedé quieto unos segundos, intentando imaginarlo. ¿El perro de Maravilla? Nunca me había molestado antes. Los perros sueltan pelo, dejan algo de olor, claro. Pero aquello era distinto. No insistí, no quería parecer un paranoico. Aún así, su explicación no me convenció. Me lo guardé para mí y pensé que luego miraría la cama con más calma por si había algo más raro. Un par de horas después, ese pensamiento se convirtió en un descubrimiento muy real. Bajé a tirar la basura y vi algo que no encajaba. Un envoltorio de caramelo. Y no uno cualquiera. Era exactamente del tipo que yo le daba a Eloy, el sin techo al que llevaba semanas ayudando. En casa no comemos caramelos, ni Isolda ni yo. Revisé la bolsa otra vez. Allí estaba, mirándome. Imposible de ignorar. Durante unos segundos, la cabeza se me llenó de excusas absurdas. Que si Eloy habría pasado por allí, que si Isolda lo habría encontrado en la calle y lo tiró. Pero enseguida descarté esas ideas. ¿Quién invitaría a un indigente a su casa? ¿Y para qué? Nada cuadraba. Al día siguiente, al volver de mi turno de noche, me crucé con Eloy en la calle. Su sonrisa me resultó extraña. Siempre estaba cansado, quejándose de la mala suerte, de la vida. Pero ese día caminaba distinto, más suelto, casi despreocupado, como si ya no tuviera nada que perder o nada que temer. No le pregunté nada. Hice lo de siempre. Le di un par de caramelos y un bocadillo que me había sobrado del trabajo. Cuando entré en casa, fue como si el día anterior se repitiera. El olor de la cama seguía allí, más débil, pero inconfundible. Y en la basura, otra vez, un envoltorio igual al que yo le había dado a Eloy, como si alguien se burlara de mí. Y entonces noté otro olor. Este venía de Isolda. Era sutil, pero constante, algo que no reconocía. Me di cuenta de que ella probablemente ni se había dado cuenta. Me acerqué y la besé en el cuello, como tantas veces. Ahí lo confirmé. Algo no iba bien. Ella se movía por la cocina tarareando, como si nada, pero yo ya tenía todas las alarmas encendidas. El piso entero se sentía mal, como si no fuera mi casa. Más tarde me asomé a la ventana y la vi hablando con Eloy en la calle. Isolda, que siempre evitaba a gente como él, estaba inclinada hacia adelante, escuchándolo, riéndose en voz baja. No tenía sentido. Era maniática con la limpieza, con la higiene, con las compañías. Y allí estaba, tan tranquila. Abrí la ventana para intentar oír algo, pero desde un cuarto piso era imposible. Solo veía sus gestos. Y eso, de algún modo, me inquietó todavía más. Un par de horas más tarde, mientras sacaba la ropa de la secadora, me quedé helado. Una camiseta gris, la única que Eloy tenía, la que llevaba todos los días, estaba mezclada con nuestra colada. Mi mujer no estaba en casa. 5 minutos después, me encontré afuera hablando con Eloy. Había pensado en devolverle la camiseta, pero no hacía falta. Llevaba puesta mi sudadera, la que Isolda me había regalado por nuestro aniversario. Sentí un filo de rabia atravesarme. Que quisiera ayudar estaba bien, pero la manera en que pasaban las cosas no tenía sentido. Estaba cruzando límites que nunca había esperado. Esa noche nos sentamos a cenar. La mesa parecía normal, la comida corriente, pero algo llamó mi atención de inmediato. Una de las servilletas de su lado tenía un pequeño desgarro, una mancha diminuta que parecía haber sido usada para otra cosa antes. La cogí, curioso. Había unos restos pegajosos en el borde. No era la típica suciedad de cocina, y desde luego no era de la mía. La observé un momento, intentando descifrar lo que significaba. Mi mente volvió a Eloy y lo de la sudadera del día anterior. ¿Por qué estaba mi sudadera en él? Isolda normalmente era tan cuidadosa con lo que tocaba, con quién se relacionaba. Siempre me había regañado si dejaba mis cosas tiradas.
insistiendo en que separáramos nuestra ropa y que nadie tomara nada sin preguntar. Y ahora, esto. Isolda, dije con la voz tensa, ¿le diste mi sudadera? Se quedó paralizada, tenedor en el aire. ¿Qué? No. ¿Por qué iba a...? No me mientas. Le solté más alto de lo que quería. Le diste mi sudadera. ¿Desde cuándo das mis cosas a un desconocido? Su rostro cambió rápido, de la sorpresa a la defensa. No pensé que importara. Parecía que tenía frío, ¿vale? La necesitaba. Ni siquiera te pregunté por qué pensé. ¿Por qué pensaste que podías decidir por los dos? La interrumpí, apretando el tenedor con fuerza. Nunca habías hecho algo así antes. ¿Qué ha cambiado, Isolda? No lo sé, gritó dejando caer el tenedor. Solo temblaba. Pensé que estaba ayudando, nada más. Me recosté, intentando controlar la respiración. No se trataba solo de una sudadera. Se trataba de que había actuado completamente fuera de nuestras normas, sin decir una palabra. Nunca había dado mis cosas sin preguntar. Y ahora, de repente, había tomado una decisión por alguien a quien apenas conocía. Empujé la silla y me puse de pie. ¿No lo entiendes?, dije, con voz baja pero cortante. Esto no es por el frío, es por respeto, por los límites, por nosotros. ¿Cuándo empezó esto, Isolda? ¿Cuándo empezaste a pasar tiempo con él así? Ella dudó, mirando su plato. Por un instante pensé que iba a contestar. En cambio, murmuró. Solo pensé que estaba bien. No quería decir nada con ello. No pude dejarlo pasar. ¿Que no querías decir nada con ello? Le solté. Le diste mi sudadera a alguien. Nunca habías hecho algo así. ¿Y ahora actúas como si no fuera nada? El rostro de Isolda se sonrojó. Se la veía frustrada, casi al borde del pánico. «Te dije que lo siento. ¡Para de gritar!». «No estoy gritando», dije, aunque mi voz se quebró un poco. Solo intento entender por qué la persona en quien más confiaba de repente cree que puede hacer lo que quiera, con mis cosas, con nuestra casa, sin preguntar. ¿Por qué? Ella no respondió. Ni siquiera me miró a los ojos. Y en ese silencio entendí cuánto había cambiado todo ya. Cómo pequeñas acciones, inadvertidas hasta ahora, se habían ido acumulando hasta formar un patrón que no podía ignorar. La cena terminó en un silencio tenso. Me levanté de la mesa, llevé mi plato al fregadero y, una hora antes de ir a dormir, vi la sudadera de Eloy en mi estantería. Espera, más sudadera, empapada en ese hedor asqueroso, podrido, como de basura. Perdí el control. «¡Isolda!», grité. Y delante de ella la lancé por la ventana. Ella ni pestañeó. Simplemente se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Ahí lo supe. Todo había cambiado. Esa noche, el silencio se instaló entre nosotros. No era paz, solo una pausa fría y quebradiza. Isolda nunca mencionó la sudadera. Nunca preguntó por qué la había tirado por la ventana. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, se metió en la cama y se quedó dormida como si el momento jamás hubiera existido. A la mañana siguiente estaba demasiado tranquila. Preparó el café, revisó el tiempo, cogió su bolso y se fue sin una palabra. Nada de «salgo un momento», ninguna explicación. Solo el golpe de la puerta al cerrarse detrás de ella. El apartamento quedó en silencio. El café siguió haciéndose para nadie. En los días siguientes noté que se formaba un patrón. Salía 2 veces al día, una por la mañana, otra a última hora de la tarde. Siempre sola. Siempre poco tiempo. Volvía tranquila, sin cansancio, sin prisa, como si hubiera hecho exactamente lo que necesitaba hacer. Una tarde decidí llegar a casa antes. Al abrir la puerta, la encontré cerca del fregadero, lavándose las manos. Se giró demasiado rápido. «¿Ya has vuelto?», dijo. «He terminado temprano», respondí. Asintió y se secó las manos, evitando mirarme. Sobre la encimera vi una pequeña bolsa de papel, vacía, de esas que te dan en la panadería. Ese día no habíamos comprado pan. La cogí. «¿Qué es esto?», pregunté. Dudó. Solo un segundo. «Sobras», dijo al final. «He tirado la comida abajo». No tenía sentido. Isolda nunca tiraba comida. Nunca. Pero, otra vez, no discutí. Dejé la bolsa en su sitio y la vi salir de la cocina. Esa tarde se puso la chaqueta y dijo: «Voy a dar una vuelta». Esperé 5 minutos y salí detrás de ella. No tomó el camino de siempre. Cruzó la calle,
Pasó por la vía de servicio y se dirigió hacia la fila de tiendas cerradas junto a los contenedores. Caminaba con decisión, como quien sabe exactamente a dónde va. Se detuvo detrás del supermercado. Eloy ya estaba allí. No se saludaron como desconocidos. No hubo dudas ni incomodidad. Ella le tendió la bolsa. Él la abrió al instante. Comida, recién comprada. Ella se quedó mirándolo mientras comía. No lo apuró. No miró a su alrededor. Hablaron. No podía oír las palabras, pero sí el ritmo. Ella hablaba. Él escuchaba. Luego, él hablaba y ella asentía. No por educación, con intención. Aquello no era caridad. No era un gesto puntual. Aquello estaba organizado. Me quedé lo suficiente para entenderlo. Luego me fui antes de que ella regresara. Cuando volvió a casa, yo estaba sentado a la mesa. ¿Te has sentado bien el paseo?, pregunté. Se detuvo un segundo. Sí, dijo. Me ha venido bien. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Esa noche no la enfrenté. No levanté la voz. No acusé a nadie. No hacía falta. Había visto lo suficiente para saber que lo que pasaba entre ellos no era casual, y tampoco era nuevo. Aún no había visto una traición maravilla. Todavía no. No me precipité. Cuando decidí hablar directamente con Eloy, no fue por rabia ni por celos, fue por pura lógica. Ya había visto demasiados patrones como para pensar que evitarlo iba a solucionar algo. Si había confusión, iba a eliminarla yo mismo. Bajé a primera hora de la tarde, cuando sabía que Isolda no estaría. No seguí a nadie. No me escondí. Fui directamente a la parte de atrás del supermercado, donde Eloy solía quedarse. Allí estaba, sentado junto a la pared, rebuscando en una bolsa como siempre. Al verme, se incorporó despacio, estudiándome la cara. ¿Has venido a traerme comida?, preguntó. No, dije. He venido a hablar. Sonrió con sorna. ¿De qué? Ya lo sabes, respondí. De mi mujer. La sonrisa se le borró de golpe. Se puso de pie del todo y dio un paso hacia mí. Ella viene a verme, dijo. Yo no la persigo. Eso da igual, contesté. Lo que importa es que dejes de verla. Hoy. Eloy soltó una risa corta. Tú no decides eso. Sí, dije con calma, porque esto se acaba ahora. No más charlas, no más encuentros, no más esperarla. Negó con la cabeza. ¿Crees que puedes asustarme? No he venido a asustarte, dije. He venido a dejar las cosas maravillas. Cruzó los brazos. ¿Y si no te hago caso? Entonces afrontas las consecuencias, respondí. Empezando por esta. Dejo de ayudarte. Ni comida, ni dinero, ni nada. Ahí fue cuando se le torció la cara. La rabia le subió de golpe. No puedes hacer eso, dijo. Después de todo. Después de nada, lo corregí. Nunca tuviste derecho a nada. Avanzó y me empujó, lo bastante fuerte como para hacerme resbalar el talón hacia atrás. No fue un ataque, fue frustración. Tropecé, me sostuve y volví a ponerme recto sin responder. ¿Te crees que te va a elegir a ti?, me escupió. Va a ir a por ti. Se volverá contra ti. Ya lo verás. Lo miré directamente a los ojos. No, dije. Ella no lo hará. Se rió fuerte. ¿De verdad crees eso? No necesito creer nada, contesté. Ya he terminado con esto. Me di la vuelta y me fui. No lo amenacé, no discutí, no miré atrás. Todo lo que gritó tras de mí se quedó detrás de aquel muro. Cuando llegué a casa, Isolda ya estaba allí. Me observaba con atención, como esperando algo. ¿Has hablado con él?, dijo. Sí, respondí. Sus hombros se tensaron. ¿Qué le dijiste? Le dije que se acabó, contesté, y que ya no voy a ayudarle más. No levantó la voz, no discutió. Simplemente asintió una vez y se dio la vuelta. Esa reacción me dijo más que cualquier confesión que pudiera haber recibido. Esa noche pasó tranquila, sin preguntas, sin discusión, sin resolución. Pero los papeles habían cambiado. A partir de ese momento, yo ya no reaccionaba a lo que pasaba. El timbre me arrancó del sueño. Abrí los ojos. Isolda ya estaba levantada, yendo hacia la puerta. Me quedé en la cama calentita, aliviado, hasta que escuché su voz. Rabia instantánea. Volvió con una rosa marchita, maravillamente arrancada de algún jardín, y esa sonrisa insoportable. Una sonrisa que parecía empujarme fuera de mi propia casa. Estaba hecho un desastre, pero me puse pantalones y suéter, le arrebaté la rosa de las manos y salí a toda prisa. 5 minutos después,
irrumpí en el asqueroso refugio de basura de Eloy. Todavía no entiendo qué ve ella en él, pero ya había terminado. Le lancé la rosa a la cara y le dije una frase helada antes de marcharme. «Nunca vuelvas a llamar a mi puerta ni hables con mi mujer». No esperé su respuesta. No hacía falta. Las palabras ya habían cumplido su función. Me alejé a paso firme, sin correr, sin dudar. Detrás de mí lo escuché gritar algo, pero no importaba. Había marcado la línea en público, a plena luz del día, sin miedo. Cuando subí de nuevo, Isolda estaba en el pasillo. No estaba enfadada, tampoco asustada. Se la veía molesta, como alguien a quien han interrumpido sus planes. «¿Qué ha sido eso?», preguntó. «Eso fue un límite», dije. «Me has humillado», replicó. «No», la corregí. «Él se humilló a sí mismo viniendo a mi puerta». Cruzó los brazos. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», dije. «Esto se acaba hoy». Se rió, corta y afilada. «¿Crees que puedes controlar esto?» «Creo que no entiendes lo serio que es», respondí. Se acercó un paso. «Tú no decides con quién hablo». No levanté la voz. «Yo decido lo que tolero, y esto no lo tolero». Me miró, buscando algo en mi cara. Tal vez duda, tal vez vacilación. No encontró nada. Su expresión cambió, y no de forma dramática. Algo se endureció. «Voy a ducharme», dijo. Pasó a mi lado, cerró la puerta del baño. La cerró con llave. Esa mañana no salió, no hizo café. Se quedó en casa, silenciosa, distante. Yo seguí con mi día como siempre. Limpié, respondí correos, salí a dar un paseo corto y volví. Ella me observaba todo el tiempo, como midiendo algo. Por la tarde, finalmente, habló de nuevo. «No puedes asustarlo para siempre», dijo. «No intento asustar a nadie», contesté. «Estoy poniendo fin a una situación». Negó con la cabeza lentamente. «Estás exagerando», dijo. «Estoy reaccionando exactamente lo necesario», respondí. No contestó. Cogió su chaqueta y se fue sin decirme a dónde iba. Esta vez no la seguí. Esa noche bajé y revisé las cámaras de entrada del edificio a través del sistema. Tenía acceso, aunque nunca lo había usado antes. Eloy no había vuelto, ni ese día ni el siguiente. Pero algo más cambió. Isolda dejó de ocultar su irritación. Dejó de fingir que todo estaba normal. Empezó a dormir en el borde de la cama. Evitaba el contacto visual. Cuando le hablaba, respondía con frases cortas, como guardando energía para otra cosa. Al día siguiente, volví de mi turno de noche antes de lo habitual. Estaba agotado, los músculos doloridos por las largas horas, la mente nublada por falta de sueño. Solo quería desplomarme en la cama, tal vez abrazar a Isolda y olvidarme de las sombras que se cernían sobre nuestra vida. Pero al subir las escaleras hacia nuestro piso, algo atravesó esa neblina, un bajo pulsante, música a todo volumen desde nuestro apartamento, ese volumen imprudente que nunca usamos, especialmente a esa hora. Hizo vibrar las paredes, retumbando a través de la puerta como un corazón descompasado. No éramos gente de fiestas. Isolda odiaba las quejas de los vecinos por el ruido. Esto era descuidado, ajeno, mal. Me detuve frente a la puerta, llave en mano, escuchando. Bajo la música, una canción pop genérica con un ritmo fuerte, había otros sonidos, al principio apagados, difíciles de precisar. Golpes rítmicos, jadeos cortos, entrecortados, el crujido de nuestro viejo somier, el que siempre gemía ante cualquier movimiento real. Conocía ese sonido íntimamente. Nos habíamos reído de él en tiempos mejores, cómo delataba nuestros domingos perezosos. Pero ahora me retorcía el estómago como un cuchillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una certeza enfermiza asentándose. No podía ser. No allí, no en nuestra casa. Giré la llave lentamente y empujé la puerta. La ola de sonido me golpeó de lleno, pero peor era el olor. Ese mismo hedor obstinado, a caballo, mezclado con sudor y algo primitivo, inconfundible. El apartamento se sentía violado, el aire denso con él. Dejé caer mi bolsa en el pasillo, mis pies moviéndose en piloto automático hacia el dormitorio. La música ahogaba mis pasos, pero mi mente gritaba: «Vuelve atrás, no mires, ya lo sabes». Pero tenía que hacerlo. Llegué a la puerta del dormitorio, entreabierta, con luz filtrándose. Otro crujido, un gemido suave que cortaba el ritmo de la música como vidrio quebrado. Mi mano tembló al empujarla. Allí estaban,
Isolda, mi mujer desde hace 5 años, la mujer con la que había construido una vida, estaba con Eloy en nuestra cama, el indigente al que había alimentado por lástima, sus manos sucias sobre sus caderas como si la poseyera. Nuestra cama, nuestro espacio sagrado, era un desastre de sábanas enredadas, su cabello desordenado, su rostro retorcido en un placer grotesco. La música pulsaba a su alrededor, indiferente, como si marcara el ritmo de su traición. El tiempo se detuvo. Los ojos de Isolda se fijaron primero en los míos. No había sorpresa, ni remordimiento, solo un destello de molestia, como si le hubiera interrumpido su programa favorito. Eloy la miró de reojo, con esa sonrisa lenta y satisfecha, como si hubiera ganado algún juego retorcido. —¿Qué demonios? —chilló Isolda, levantándose de golpe, agarrando una sábana para cubrirse. Pero ya era demasiado tarde, muy tarde. Me quedé allí, y el mundo se redujo a esa habitación. La rabia surgió de algún lugar profundo, un volcán que había mantenido sellado durante semanas. Mi voz salió baja al principio, temblando. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que escondías? El rostro de Isolda se sonrojó, los ojos corriendo entre él y yo. No es... Espera, déjame explicar. No se suponía que estuvieras en casa todavía. Eloy se rió, apoyándose en los codos, sin molestarse siquiera en cubrirse. Te dije que tarde o temprano se enteraría, dijo, con esa arrogancia despreocupada que ya había visto en las calles. ¿Explicar? Rugí, mi voz cortando el aire como un trueno. ¿Explicar qué? ¿Que te estabas acostando con el tipo al que yo compadecí? ¿Con el que le daba bocadillos mientras tú le dabas... ¿Qué? ¿Tu cuerpo? ¿En nuestra cama? Isolda se encogió, apretando la sábana. No es así. Él necesitaba ayuda y... Las cosas simplemente pasaron. Tú siempre trabajabas de noche, siempre estabas distante. ¿Distante? Di un paso adelante, los puños tan apretados que las uñas se clavaban en las palmas. El olor me golpeó más fuerte ahora. Su hedor a basura mezclado con tu perfume, un cóctel enfermizo que me revolvía el estómago. Yo estaba ahí afuera partiéndome la espalda por los dos, y tú me pagas revolcándote con esta basura. Míralo, Isolda, míralo de verdad. ¿Es esto por lo que me cambiaste? ¿Por un tipo que vive entre contenedores? La sonrisa de Eloy desapareció, sustituida por un ceño fruncido. Se incorporó del todo, su delgado cuerpo tenso. Cuidado, tío. Ella vino a mí. Yo no obligué a nada. ¿Ah, sí? Contesté, la voz cargada de risa amarga, ese humor negro burbujeando como ácido. ¿Todo esto? ¿Esto es lo que elegiste, Isolda? ¿Él? ¿El tipo que apesta a basura de una semana? Yo lo alimenté por lástima. Y tú lo alimentaste desde nuestra cama. ¿Qué clase? Muy clase. Los ojos de Isolda se llenaron de lágrimas, pero parecían más de frustración que de remordimiento. ¡Para! Lo haces sonar peor de lo que es. Nos conectamos. Él me escucha. A diferencia de ti. ¿Conectasteis? Reí de nuevo, un sonido hueco que resonó en la habitación. La música volvió al estribillo, burlándose de nosotros. Agarré el mando de la mesita de noche y apreté el botón de encendido, silenciándola en mitad del ritmo. El silencio fue ensordecedor, roto solo por nuestra respiración pesada. ¿Conectasteis por qué? ¿Hábitos de higiene compartidos? ¿O por la emoción de revolcarse con una rata de la calle? Eloy saltó de la cama, tirándose los pantalones. Mis pantalones, me di cuenta con una nueva ola de furia, los mismos que había visto desaparecer de la colada. ¿Te crees mejor que yo?, dijo. ¿El señor gran tipo con sus dádivas? Me eligió a mí porque tú eres aburrido, predecible, seguro. ¿Seguro? Avancé hacia él, la voz elevándose en un grito que seguro despertó a los vecinos. Te di comida, ropa, una oportunidad. ¿Y así pagas la bondad? ¿Clavándome un puñal por la espalda? ¡Fuera! ¡Los dos! ¡Fuera de mi vida! ¡Ahora! Isolda se puso de pie, agarrando la sábana como un escudo, su rostro una mezcla de desafío y pánico. «No podéis echarnos. Esta también es mi casa». «¿Tu casa?», escupí, señalando la puerta. «Ya no. No después de esto. ¿Lo quieres a él? Llévatelo. Ve a vivir en su mundo. Los contenedores, las noches frías, la nada. A ver qué tan romántico es cuando se acabe la lástima». Eloy me empujó, agarrando su camiseta, la gris, la que había lavado por error.
¿Se acabó, colega? De todas formas, ella volverá a mí. Observa. Prueba, gruñí, fijando la mirada en Isolda. Pero no vuelvas arrastrándote cuando la realidad te golpee. Yo construí esta vida para nosotros y tú la destrozaste. ¿Por qué? ¿Por un romance con la mierda? Ella dudó, las lágrimas ahora bajando por sus mejillas, pero la barbilla se levantó con un orgullo obstinado. Yo no quería que te enteraras así. Sí, bueno, ya me he enterado, dije. Me giré, incapaz de mirarla más. La habitación dio vueltas ligeramente, la traición calando como veneno. Pero bajo la rabia surgió una claridad fría. Esto no era el final para mí, era el comienzo de otra cosa. Eloy salió disparado primero, cerrando la puerta principal con tal fuerza que las paredes temblaron. Isolda se vistió rápido, evitando mi mirada, murmurando disculpas a medias que sonaban vacías. «Podemos hablar de esto después, cuando te hayas calmado». «No», dije con la voz firme, la tormenta convirtiéndose en resolución. «Hemos terminado de hablar, para siempre». Se fue sin una palabra más, la puerta cerrándose tras de ella con un clic seco. El apartamento quedó en silencio, los ecos de su traición colgando en el aire como humo. Me dejé caer en el sofá, el cuerpo temblando, la mente corriendo a 1000 por hora. No más reacciones, no más negación. Era hora de actuar, hora de reconstruir desde las cenizas que habían dejado. A partir de ese momento ya no procesaba emociones, no decidía qué había pasado, decidía qué iba a pasar después. Y había una cosa que ya sabía con certeza. Esto no iba a terminar con palabras ni lágrimas. No exploté más, no los perseguí. Simplemente empecé a mover las piezas en el tablero que finalmente comprendí, de manera metódica, sin piedad. Ya no estaba procesando emociones, no estaba decidiendo qué había pasado. Primero, contacté a un abogado a la mañana siguiente, en silencio, sin drama. Presentamos la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables, respaldada por las grabaciones de la cámara de entrada que había guardado discretamente. El pasillo, la música a todo volumen, la puerta entreabierta. Sin acusaciones públicas, solo hechos y fechas. Isolda recibió los papeles 2 semanas después. No los impugnó. Sabía perfectamente lo que había visto. Segundo, cambié las cerraduras el mismo día que le entregaron los papeles. Empaqué sus cosas en cajas, ordenadas, sin dañar nada, y las dejé con el conserje del edificio en la planta baja. Ella vino a recogerlas con Eloy. Yo no estaba en casa. Los vecinos me contaron después que se quedó en el vestíbulo 20 minutos, mirando las cajas como si fueran extrañas. Tercero, vendí el apartamento. Rápido, por debajo del precio de mercado para evitar retrasos. El dinero se repartió legalmente, mitad para cada uno. Ella tomó su parte y se mudó de la ciudad con él. Supe por un amigo en común que terminaron en un parque de caravanas deteriorado en las afueras de la ciudad. No literalmente un vertedero, pero casi, sin calefacción en invierno, baño compartido, discusiones constantes por dinero que nunca duraban. Cuarto, la vida siguió para mí. Empecé a salir de nuevo tras finalizar el divorcio, sin prisa. 6 meses después, conocí a Rocío. Amable, lista, sin juegos. En nuestra tercera cita, la invité a cenar a un buen restaurante en el centro. Llevaba el vestido que le había comprado, negro de seda elegante, el mismo estilo que una vez le regalé a Isolda por nuestro aniversario. No lo planeé como venganza, simplemente coincidió. Pero el destino tiene sentido del humor. Caminamos a casa despacio, tomados de la mano, riéndonos de algo tonto. La ruta pasaba por aquel parque de caravanas. No lo había planeado, pero era el camino más corto desde el restaurante. Y allí estaba ella. Isolda estaba junto a los contenedores de basura, con un cigarrillo en la mano, el pelo desordenado, abrigo demasiado fino para el frío de la noche. Eloy estaba sentado sobre una caja volteada, mirando el móvil, ignorándola. Al pasar, nuestras miradas se cruzaron un instante. Reconoció el vestido, o al menos el estilo. Su rostro no se quebró, se quedó en blanco. Ningún grito, ninguna escena, solo una larga, silenciosa mirada. Rocío apretó mi mano, percibiendo algo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Solo alguien de otra vida. Seguimos caminando. Isolda no gritó. Eloy no levantó la vista. El momento pasó como una sombra.
Nunca miré atrás de nuevo. Meses después, supe que ella lo había dejado. Se mudó a otra ciudad, consiguió trabajo en un diner, sola. Eloy desapareció, probablemente de vuelta a las calles. No lo comprobé, no hacía falta. La ironía no estaba en hacerla sufrir, estaba en lo ordinario del final. Las decisiones tienen consecuencias, los límites importan, y a veces la venganza más cruel es simplemente vivir mejor, sin ellos. Y eso hice. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te impactó tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos intensos. Y ahora quiero preguntarte, ¿tú perdonarías algo así o cortarías de raíz como hizo nuestro protagonista? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerla.